Hola mis hermanos, qué gusto saludarlos y poder seguir viendo estos temas que hemos estado tocando acerca de los atributos de Dios. Y bueno, el día de hoy vamos a tocar el tema de El Salvador, El Salvador. Y para ello pues vamos a tomar como ejemplo uno de los salmos hermosos que menciona la Biblia, que es el Salmo 42, el Salmo 42, y vamos a ver el versículo número 11. Nos vamos a enfocar un poquito más en el versículo 11 de este salmista, y dice así la palabra de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es hermoso este salmo porque nos va describiendo una situación de inquietud, de angustia, de desánimo, de tristeza, de desconsolación de este salmista. Está en una situación muy triste, muy complicada. El salmista estaba deprimido inclusive. Una palabra que no aparece en la Biblia, pero que existe, ¿no? Todos estos situaciones se engloban a la depresión. Estaba deprimido totalmente el salmista, ¿no? Y todas estas situaciones que él estaba pasando, pues nosotros también las podemos estar pasando, mis hermanos. Nosotros también podemos estar pasando por preocupación, por desánimo, por angustia, por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. No, eh, pues la situación de salud, la situación económica, el caos que se va presentando. Y eso puede provocar en nuestras vidas una depresión, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo me siento yo ante esta situación? ¿Cómo te sientes tú ante esta situación? ¿Cómo está impactando la palabra de Dios en mi vida? ¿Y cómo está impactando la palabra de Dios en tu vida? Y ¿podemos preocuparnos, podemos desanimarnos, podemos angustiarnos como cristianos? La respuesta es sí, hermanos. Sí podemos pasar por esa situación porque somos humanos, somos sensibles, tenemos sentimientos y podemos pasar por estas pruebas. Dios permite las pruebas en la vida del cristiano. Entonces, ¿el cristiano puede pasar depresión? Por supuesto que sí. ¿Podemos deprimirnos? Sí. Y aquí tenemos un claro ejemplo, y la palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos de personajes de la Escritura que pasaban por situaciones difíciles donde había una depresión tremenda, ¿no? Y en este caso el salmista en el Salmo 42 estaba pasando por una situación así, ¿no? Y vemos en el versículo 3 cómo la depresión era tan fuerte que dice que fueron sus lágrimas su pan de día y de noche. Estaba angustiado el salmista. Y podemos sentirnos nosotros también angustiados sin saber hacia dónde vamos. Y la depresión procede de una incredulidad y una voluntad rebelde. Y había una situación aquí muy interesante. Dice el versículo 6, dice así: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Dice el salmista. El salmista estaba pensando en su situación, en su problema, en su yo. ¿Cómo voy a salir de esta situación? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mover? ¿No? Y se hunde el salmista. El alma del salmista se va hundiendo porque estaba ensimismada, estaba pensando en él, en su problema, en su situación. El caos rodea al salmista tal como también nos puede rodear a cada uno de nosotros. No estamos exentos, hermanos, no estamos exentos. Y aquí el salmista nos pone un claro ejemplo de esa situación. Pero ante todo ello, hay muy buenas noticias. La palabra de Dios no nada más nos da el ejemplo de lo que está pasando, sino nos da la salida. Y hay muy buenas noticias para ello. Nuestras almas nunca van a descansar en otra parte que no sea en el Dios vivo. Solamente en Él podemos descansar como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios. ¿Por qué? Tan simple y sencillamente, hermanos, Él nos diseñó. Él sabe perfectamente lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Somos un diseño de Dios. Dice la palabra de Dios que somos a imagen y semejanza de Él. Dios sabe perfectamente cómo nos podemos sentir. Saber que solo en Dios tenemos salvación. Él es nuestro Salvador.
En ningún otro hay salvación. Nadie puede atribuirse que Él es el Salvador, más que solamente Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y saber que tenemos salvación en Dios, eso nos da mucha confianza. Sabemos que Él nos puede salvar de accidentes, nos puede salvar de enfermedades, nos puede salvar del mal, ¿no? Del mal que hay en el mundo, que hay en la tierra, pero principalmente Dios nos salva, es nuestro Salvador en la esclavitud del pecado. Él nos salva del infierno, Él nos salva de la muerte eterna espiritual. Y esas buenas noticias que nos habla el salmista las podemos ver en el versículo 8 y a principios del versículo 9. ¿Qué hizo el salmista ante toda esta situación? Ok, está abatido, está totalmente deprimido y todo ello, pero el salmista mismo reconoce a Dios. El salmista mismo nos lleva y nos dice cómo debemos de hacerle esas buenas noticias, cómo podemos hacerle ante una situación así. Y dice el versículo 8, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su canto estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. El salmista se puso a orar. El salmista sabía que solamente mediante esa comunión con Dios él iba a poder salir de esa situación. El mundo nos dice, tú eres un campeón, tú puedes, tú logras hacerlo. Y dice la palabra de Dios, sin mí nada, absolutamente nada puedes hacer. Y el salmista lo reconocía. Y nosotros lo podemos reconocer así, mis hermanos. Podemos acercarnos a Dios y como el salmista ir ante Él en la oración. Dice el versículo 9, diré a Dios, roca mía. Y eso es lo que tenemos que hacer, ir al Señor. Solo en la oración el salmista escapa de su depresión. Solo a través de la relación que podamos tener con nuestro Señor, a través de su palabra, podemos escapar de la situación que nos puede rodear y nos puede romper con esa comunión con Dios. Dice nuestro texto en el versículo 11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El salmista esperó en Dios. Necesitamos esperar en Dios, que Dios nos hable a través de su palabra. Dice, porque aún he de alabarle, aún en las circunstancias complicadas donde estaba viviendo el salmista, aún en la depresión tan grande que él tenía, dice el salmista, hay que alabar a Dios. Necesitamos alabar a nuestro Dios. Y termina, salvación mía y Dios mío. Ningún otro hay salvación, solamente en nuestro Dios. Y es algo precioso que la palabra de Dios nos enseña, que podemos salir adelante. Hermanos, vamos a salir adelante. El Señor está con nosotros. Que Dios les bendiga.